La paz del Señor sea con cada uno de ustedes en esta mañana. Soy Orlando Cabrera, pastor de la Iglesia Cristiana Alabanzas al Rey, y les saludo en el amor de Jesucristo. Amado Dios y Padre Celestial, te doy gracias en esta mañana por el privilegio que me concedes de acercarme al pueblo, de acercarme, aleluya, a tu iglesia en todas partes donde se encuentre congregada, donde se encuentren reunida, donde se encuentren los hermanos en la fe, para escuchar tu palabra. Yo te pido en esta mañana, Señor, que tú abras los ojos de nuestro entendimiento, que tú bendiga nuestras vidas con tu palabra, que el Espíritu Santo nos enseñe todas las cosas, aleluya, y nos lleve, aleluya, a toda verdad, que tú nos hagas crecer en tu gracia, en tu poder, en tu sabiduría para efectuar la obra a la cual nos has llamado. Te pido que nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo Jesús, que los ojos de nuestros entendimientos sean alumbrados, Señor, sepamos la esperanza a la que tú nos has llamado. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque tú nos ministras paz, tú nos ministras gozo, tú nos das la fortaleza necesaria para seguir adelante, enfrentando toda circunstancia que se levante en contra de tu pueblo. Y aquí estamos, Señor, para aprender de ti, aprender de tu palabra, aprender de tu persona, aprender de tu carácter, crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo y ser los instrumentos que tú tienes para esta época que nos has llamado. Gracias, Padre amado, porque recibimos tu palabra con espíritu de mansedumbre y somos rápidos para ponerla por obra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hemos estado estudiando en las pasadas semanas sobre el tema la importancia y el costo del discipulado. La importancia y el costo del discipulado. No podemos conformarnos con el hecho de simplemente decir que somos cristianos. No. Si somos cristianos, tenemos que mostrar que sí lo somos, que Cristo mora en nosotros, que nosotros quedamos fuera, sino que Cristo es quien actúa a través de nosotros. Y hemos estado viendo, hemos cubierto bastante material en las pasadas semanas, y quiero empezar leyendo Lucas capítulo 14, del 25 al 33, es el verso, estos son los versos que hemos estado utilizando como textos base para esta enseñanza. Y comienza diciendo en el verso 25 de Lucas 14, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Interesante por demás. Fíjate que empieza Jesús diciendo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. En otras palabras, cuando venimos a los pies de Jesucristo y les entregamos nuestra vida al señorío del Señor, Él requiere que lo entreguemos todo. Él requiere que entreguemos todo nuestro ser, espíritu, alma, cuerpo y todo lo que tenemos. En otras palabras, Él está por encima de todo. Él va a ir por encima de papá, mamá, esposo, esposa, hijos, hijas y todo lo que está a nuestro alrededor. Al fin y al cabo, todo lo que tú y yo tenemos, lo tenemos por la gracia de Dios. Y Él está esperando que tú pongas todo en sus manos, que tú pongas todo en Él. Si alguno no hace estas cosas, o como dice otras versiones, y quizás veamos algunos versos repetitivamente, cuando ponemos otras cosas por encima del Señor, no estamos mostrando que somos discípulos del Señor. No estamos disciplinados a la obediencia de lo que el Señor nos está requiriendo. Un creyente
es uno que lo entrega todo, así como el Maestro lo entregó todo por nosotros. Así que es menester que nosotros entendamos que el yo aquí no vale. Mis pertenencias aquí no valen. Aquí lo único que vale es que todo es para la gloria del Señor y que todo es del Señor. Y dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Tenemos que estar en la disposición de tomar nuestra cruz. Tomar nuestra cruz es nosotros morir al yo, nosotros morir a nosotros mismos. ¿Para qué? Para que sea el Señor en nosotros. ¿Recuerdan las palabras del apóstol Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Nuestra vida tiene que estar crucificada con Cristo. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros estamos muertos en Él. Pero a la misma vez, la Biblia dice que si hemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha del Padre. Todo lo que nuestra mente, nuestro corazón y nuestra vida tiene que tener delante de nosotros es Cristo, es la voluntad de Dios, es el reino de Dios. Tenemos que hacer morir lo que es nuestro para que Él sea en nosotros y en nosotros Él sea la esperanza de gloria. El discipulado consiste cuando morimos a nosotros mismos. Por eso es que, hermanos, estas doctrinas de hoy en día, donde se da, se da el principado, se le da lo primordial, se pone el énfasis primordial en el yo, lo que yo hago, lo que yo alcanzo, lo que yo logro, no lo que tú y yo logremos y alcancemos, es lo que por la gracia de Dios, Dios nos permite alcanzar nosotros estando en Cristo. Para ser un buen discípulo del Señor, ya no vive usted, ya no vivo yo, vive Cristo en nosotros. Es el Señor obrando en nosotros, es el Señor manifestándose a través de nosotros, porque al fin y al cabo lo que hacemos, lo hacemos por la gracia de Dios y todo va a ser para la gloria del Señor. Y hoy queremos continuar esta enseñanza hablando de cosas que debemos tener en cuenta para ser buenos discípulos del Señor. Cosas que debemos tener en cuenta para ser buenos discípulos del Señor. Como buenos discípulos del Señor tenemos que ser gente madura. Hace poco enseñamos sobre señales de madurez espiritual. Todas estas enseñanzas se entremezclan porque Dios lo que está formando en nosotros son verdaderos discípulos, verdaderos creyentes, hombres conforme, aleluya, a la voluntad de Dios, mujeres y hombres y mujeres conforme al propósito de Dios. Y el propósito de Dios está en Cristo, el propósito de Dios está en el Señor, el propósito y la voluntad de Dios va por encima de todo lo demás y es dentro de ese propósito que Dios va a utilizarnos y nos va a dar el crecimiento espiritual para que glorifiquemos su nombre y podamos bendecir la gente, podamos bendecir a la raza humana, podamos bendecir a aquellos que están a nuestro alcance, a nuestro alrededor con el poder del Evangelio. Y algo que tenemos que tener en cuenta para ser buenos discípulos del Señor es que tenemos que ser fructíferos en nuestro servicio para Dios. Tenemos que ser fructíferos en el servicio del Señor. Cuando uno menciona la palabra fructífero, cuando uno menciona la palabra frutos, vienen tantas cosas a la mente conforme a la palabra de Dios. Recuerdo entonces aquel libro de Juan capítulo 15. Hermano, la única forma que el creyente puede producir fruto es cuando el creyente está pegado totalmente a la vid. Cristo es la vid, nosotros somos los pámpanos. Y el fruto fluye a través de la vid. Es Cristo en nosotros el que causa que podamos producir frutos para su gloria. Pero yo creo que leamos el libro de Juan capítulo 12. El libro de Juan capítulo 12 y el verso 24. Mira qué interesante. Juan capítulo 12, verso 24. Y presta atención que esto va a ser de mucha bendición para nuestras vidas. Juan capítulo 12. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere,
lleva mucho fruto. Te repito, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Fíjate interesante. Primero está diciendo, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Para ese grano de trigo producir, tiene que caer en tierra y morir. Cuando muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Fíjate que tú me dices, pero pastor, eso está fuerte. Mire, de la misma manera que la semilla sembrada muere para traer una cosecha abundante, asimismo la muerte de Jesús trae salvación a muchos. Pero también podemos ver que el principio de muerte no solo aplica a Jesús, sino también a sus seguidores. Tenemos que morir para producir fruto. Tenemos que menguar para que Cristo sea en nosotros. Y el fruto está en el Cristo que mora en nosotros, que actúa en nosotros, que fluye a través de nosotros. Y como discípulos estamos llamados a perder nuestra vida. ¿Cómo que perder nuestra vida? Bueno, cuando él dice ahí en el verso 26, si alguno me sirve, en el verso 25, el que ama su vida, está hablando de la vida baja, de la vida terrenal. Hay gente que lo único que piensan es en su vida terrenal, en los planes que tienen en esta vida terrenal, y están apegados a este mundo, y están apegados a las cosas de este mundo, y están apegados a la esperanza y las cosas de este mundo, y las cosas que van a suceder en este mundo, y el progreso, y cómo voy a prosperar, y cómo voy a hacer, y cómo voy a deshacer, y todo basado en el mundo terrenal. El que ama su vida basado en eso, la va a perder. Si el Señor toca tu puerta en esta noche y te dice, vengo a buscar tu alma, como dice allí en el libro en otras de las Escrituras, ¿qué tú vas a hacer? Si esta noche el Señor toca tu corazón y te dice, ok, después que has edificado un montón de cosas, que has planificado un montón de cosas, que has alcanzado y has logrado un montón de cosas, y el Señor te dice, hoy vengo a buscar tu vida, ¿qué tú vas a hacer? Pero déjame entonces repartir lo que gané, déjame hacer esto y lo otro con aquello que tengo. No puedes hacer eso. Si alguno, el que ama su vida, la perderá, su vida baja, su vida terrenal, donde están los deseos de la carne, donde están las cosas terrenales que no conducen a la bendición de Dios, la vas a perder. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Eso no quiere decir que aborrece su vida en el sentido que ya no amo mi vida, me quiero morir, ya estoy tan afligido. No, hermano, está hablando del que aborrece su vida terrenal, los deseos de este mundo, los planes que tú tenías. Mire, la mayoría de los que estamos pastoreando, la mayoría de los que estamos ministrando la palabra del Señor, teníamos otros planes. Yo no tenía planes jamás de ser un pastor, mucho menos un predicador. En mis planes no estaba eso. En mis planes estaba hacer otra cosa. Desde joven estaba envuelto en la música. Era percusionista. Siendo estudiante de intermedia y de high school, yo me ganaba mi dinero tocando música, percusión con grupos folclóricos. Mi meta era entonces seguir creciendo en la cuestión musical, perfeccionando el área musical para ser famoso. Yo toqué con personas que hoy en día son famosos en el ámbito musical. Iba dirigido a esa dirección. Mas, sin embargo, a la edad de los 17 a 18 años, Cristo llegó a mi corazón. Estaba tratando conmigo desde mucho antes. Él llega a mi corazón. Entonces, Él cambia la perspectiva de vida.
donde yo comienzo a estudiar en la universidad con el propósito de hacerme un contador. Yo quería ser yo quería ser contable y hasta dónde podía llegar dentro de esa área. Yo quería tener mi profesión para entonces levantar mi familia y levantarme bien económicamente y todas las cosas que se proponen los jóvenes en otras áreas. Y recuerdo que Cristo viene a mi corazón. El Señor toca las puertas de mi corazón. El Señor me llama a esta salvación, que es por gracia. Él perdona mis pecados, me limpia de toda la mundanidad que había en mi vida. ¿Y qué hace el Señor? Me llama al ministerio. Y yo lo peleé. Yo lo peleé porque yo tenía problemas con mi forma de hablar, porque si tengo frenillo, que yo no me entiendo bien, escogí a otro. Estaba como Moisés y otros en la Biblia que pelearon con Dios porque mira cómo yo soy, mira lo que yo hago, como si dependiera de lo que yo soy, lo que yo hago y lo que yo puedo hacer. Y el Señor llegó a mi vida, me llama al ministerio. Oiga, y mira qué interesante, cada vez que yo iba a la universidad, salía del trabajo, trabajaba en una empresa en el viejo San Juan, una empresa que ya no existe, una empresa extraordinaria. Y llegué entonces a la universidad, oiga, y cada vez que me ponía a estudiar para un examen, lo que Dios había puesto en mi corazón era tan y tan y tan fuerte que ya estaba comenzando a morir a mí mismo. Y entonces comenzaba a leer los libros de las clases de la universidad, pero yo siempre andaba con una Biblia. Cerraba los libros y comenzaba a envolverme a leer la palabra del Señor. Y mientras más leía la palabra, más me llenaba de Dios, más aliento me entraba de Dios, más deseo por las cosas de Dios. Al punto que recuerdo un día, llegué a mi casa y le dije a mi mamá, yo no voy a seguir estudiando, no voy a seguir estudiando contabilidad, ni voy a seguir estudiando en la universidad, porque yo quiero estudiar la palabra de Dios. Eso fue un shock, eso fue una cosa increíble, eso fue una batalla como usted jamás se puede imaginar, porque eso no era lo que estaba en los planes de mi mamá, y tampoco estaba en los planes míos, pero sí estaba en los planes de Dios, hacerme un ministro para su gloria. ¿Por qué? Porque aprendí a aborrecer mi vida. Y cuando digo aborrecer mi vida, es aborrecer mis sueños. Todo el mundo hoy en día habla de mis sueños, mis metas. Ya mis sueños no valían nada. Ya mis metas no eran lo importante. Ahora estaba la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alguien necesitaba escuchar esto porque yo no pensaba compartir esto, pero ciertamente yo tenía sueños, yo tenía metas, yo tenía propósitos, pero mis sueños, mis metas y mis propósitos, Dios los cambió. Dios los cambió. Dios se hizo dueño de mi vida. Dios se hizo dueño de mis pensamientos. Dios se hizo dueño de mis sueños, de mis propósitos. Y por 43 años, 43, 44 años, he servido al Señor y siempre he buscado al Señor porque Él me buscó a mí primero, porque Él me encontró a mí primero, estando yo perdido, sin Dios, sin fe, sin esperanza, envuelto en la idolatría, envuelto en la santería, envuelto en cuanta cosa que no era correcta ante los ojos de Dios. De ahí me sacó el Señor. ¿Cómo yo fallarle a mi Señor? ¿Cómo yo tener deseo? ¿Cómo yo permitir yo tener mis propios deseos, mis propios sueños, cuando yo anhelo los sueños de Dios? Yo anhelo los deseos de Dios. Yo anhelo alcanzar lo que Dios quiere que yo logre, lo que yo alcance. Y no es por mi propia no es por mis propias fuerzas, es por la gracia divina de Dios. Por eso hay una escritura que me gusta mucho. Yo no sé si estoy en mensaje o me salí del mensaje, pero bueno, 1 Corintios capítulo 15, alguien necesita escuchar esto, porque no es tu vida,
no son tus talentos, no es tu inteligencia, no es tu propia sabiduría, es la sabiduría de lo alto, es la sabiduría de Dios. Oiga, y cuando Dios dirige la vida de uno, todo cambia. Quizá usted no tenga aquellas cosas que usted pensaba, quizás no tenga los caprichos que tú pensabas tener, pero Dios suple todas tus necesidades. Oiga, y las suple de la forma y de la manera que usted jamás pensaría que las va a suplir. Porque mire, si tiene que enviar un cuervo, te envía un cuervo. Si tiene que enviar un águila, envía un águila. Si tiene que enviarte a quien tenga que enviarte, lo envía para satisfacer tu necesidad en Él. Una cosa interesante. Pero 1 Corintios 15, verso 10, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Me encanta este verso, me encanta esta escritura. Hace muchos años la aprendí y es una de mis escrituras favoritas, de tantas que son, pero bueno. 1 Corintios 15 y el verso dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Oiga, lo que yo soy, lo soy por la gracia de Dios. Pero para yo ser lo que soy por la gracia de Dios, tengo que aprender a morir. Tengo que aborrecer mi propia vida, mis propias normas de vida. Pero si se dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy lo que soy, por la gracia soy lo que soy, por la gracia tú eres lo que eres, por la gracia de Dios tú estás donde estás. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Me dice, pero qué pedante, no, oiga bien, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios conmigo ha sido buena, hermano. Ni me considero el mejor predicador, ni el mejor pastor, ni el mejor papá, ni el mejor abuelo. Lo que soy, lo soy por la gracia de Dios. Y si he logrado algo, es porque Dios me ha brindado la oportunidad, me ha dado la oportunidad de disfrutarlo para la gloria de su nombre, porque Él hace las cosas como Él quiere, cuando quiere, donde quiera. Aleluya. Y Él está diciendo, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para la vida eterna la guardará. ¿Sabe por qué? Porque las cosas que más nos satisfacen y más nos gustan son las cosas de Dios, son los planes de Dios, son aquellas cosas que Dios ha determinado para nosotros, que no concuerdan con las cosas que tú tenías planificadas. Pero cuando tú mueres, Cristo crece en ti. Me conviene a mí menguar, decía Juan el Bautista, para que Él crezca en mí. Y cuando Él crece en nosotros, Dios se va a glorificar. Dios te va, aleluya, a bendecir. Dios te va a suplir. Y no estamos hablando aquí de la prosperidad esa que andan predicando. No, no. Dios es mi prosperidad. Dios es el dueño de todo. Él anda conmigo, anda contigo. Así que Él dice, verso 25 de nuevo, el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para la vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Si alguno me sirve, sígame. Sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Hay gente que tiene unos talentos extraordinarios. Hay gente que tiene unos talentos, una cosa gloriosa. ¿Te has puesto a considerar que es Dios el que lo ha puesto en ti? ¿Has considerado el hecho de que si tú eres lo mejor dentro de tu campo, es porque Dios te lo ha permitido? ¿Por qué no se lo entregas al Señor? Pero sobre todas las cosas, ¿por qué mejor no le entregas tu vida al Señor? Oiga, entregarle la vida al Señor es ganancia. Echar a un lado las cosas de este mundo y tener las cosas que pertenecen al reino de Dios. Posiblemente me estás escuchando ahí, me estás viendo. El mejor consejo que te puedo dar es: entrega tu vida a Jesucristo. Arrepiéntete de la vida que has estado viviendo. Pero es que esta vida me trae alegría, esta vida me trae gozo, me trae deleite. Nada se compara al gozo y al deleite que Dios da. Posiblemente tú eres creyente y dices, pero ya yo tengo a Cristo. Te estoy poniendo palabras en tu corazón para que exhortes a aquellos que están en las papas, que están bien, que todo les sale bien, que están prósperos. Eso va a ser por poco tiempo. Porque Dios te está mostrando
que dentro de esa vida que tú estás viviendo, si se la entrega al Señor, Él la puede cambiar para mucho mejor de lo que estás haciendo y donde puedes fluir. Lo mejor que tú puedes hacer, y tú que eres creyente, que estás escuchando este estudio bíblico, aprendamos a llegar al corazón de la gente y dejarles saber que Jesucristo es el único dador de vida. Que cuando la gente viene en arrepentimiento a los pies del Maestro, Él cambia todas las cosas, Él las hace nuevas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, todas provienen de Dios. Que aun cuando llegue el fracaso, que aun cuando venga, cuando estés por debajo enterrado en la circunstancia, Dios puede sacarte de esa circunstancia y ponerte en una posición privilegiada donde Él va a ser primero y Él te va a honrar, Él te va a bendecir. Posiblemente hay alguien que me está escuchando que te sientes solo, te sientes vacío. Ese vacío está hecho a la medida de Jesucristo. Él quiere llenar tu corazón. Él quiere llenarte de nueva fuerza. Él quiere darte vida eterna. Dios me salvó. Dios me perdonó. Dios me libró. Dios me hizo una nueva criatura. Yo no soy nadie. Yo no soy especial. Dios también lo hace contigo. Él no quiere que tú perezcas, sino que tú vengas a arrepentimiento. Que tú vengas a conocerle a Él. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que todo aquel que viene a Él no lo echa fuera. Yo no sé, hay alguien que necesita la salvación en esta mañana. Abre tu corazón y dile: Señor, yo me arrepiento de mi vida pasada. Entra a mi corazón, hazme una nueva criatura. Líbrame del poder de las tinieblas y trasládame al reino de tu amado Hijo. ¿Sabe qué va a pasar? El Señor va a hacer de ti un hombre y una mujer nueva en Él. Y de ahí para abajo tú te encomiendas a la palabra de Dios, a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificarte. Él va a dirigir tu vida, Él va a dirigir tu camino, Él va a dirigir tus pasos. Él es el camino, verdad y vida. Y nadie viene al Padre si no es por medio de Él. Hay alguien que me está escuchando en esta mañana. Hay alguien que está viendo este estudio que necesita la salvación. Necesitas la vida eterna, necesitas cambiar. Dios te va a dar gozo. Tienes que perder tu vida terrenal para alcanzar la vida eterna, la vida más alta, como dice ahí: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Constitúyete en un servidor. Tú que eres creyente y estás frío, estás apático. Tú que eres creyente, pero te has alejado de Dios porque esta pandemia te ha sacado de la comunión con Dios. No sabes qué hacer. Te encuentras aburrido. Métete en Cristo. Él te va a dar la fuerza, Él te va a dar la fortaleza. Amado hermano, en Cristo Jesús, pon tu mirada en el Señor, pon los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la majestad en las alturas donde está Dios. Y sabe que dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No desmaye, ven a Cristo, no desmaye, humíllate ante Cristo. Te estoy hablando a ti ahora, hermano, en la fe, que te has dejado llevar por las circunstancias, que te has dejado llevar por las cosas que ves. La Biblia dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven están sujetas a cambios. Dios las puede cambiar en cualquier momento. Cuando tú te metes con Dios, cuando tú creces en la gracia de Dios, ¿sabe qué dice la Biblia? Que el Señor es nuestro pastor. Él te pastorea. Tú y yo somos ovejas. Él nos pastorea. ¿Se dice que dice? Nada nos faltará, no te va a faltar la paz, no te va a faltar el gozo, no te va a faltar, aleluya, la vida abundante que hay en Cristo Jesús, no te va a faltar, aleluya, en la dirección de tus pasos. Él va a dirigir tu camino. Él adereza mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Dios nos va a levantar, hermano. Dios te va a levantar, pero tienes que morir a ti mismo. Tienes que coger la cruz y crucificar la carne con sus pasiones y deseos y mirarlo solamente a Él. Solamente a Él. Hay alguien que necesitaba escuchar esto en esta mañana. Personas que no son creyentes,
Y ahora te estoy hablando a ti, creyente. Tú también tienes que confesar tu pecado ante el Señor. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo sé que esto es un estudio bíblico, pero Dios ha puesto estas palabras de exhortación en mi vida en esta mañana. Yo tengo que obedecer a Dios. Yo tengo que ser dirigido por Dios. ¿Sabe por qué? Porque yo siendo creyente, aún siendo pastor, me he encontrado en circunstancias como esta, donde estoy apagado, donde estoy apático, donde no sé qué hacer, y cuando hago cosas que no me agradan, esa condenación que viene sobre tu vida, Dios te dice en esta mañana, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero tenemos que hacer morir lo terrenal, tenemos que hacer morir, aleluya, lo que nos apaga, nos aparta de Dios. Aleluya, gloria al Señor, gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria. Padre, en esta hora, en este momento hago un alto en esta enseñanza, en esta exhortación. Y yo te pido, Padre amado, por todos aquellos que me están escuchando, que me están viendo en esta hora, Señor. Mira aquellos que se encuentran, Dios mío, apáticos. Mira aquellos que se encuentran apagados. Mira aquellos que se encuentran en 3 y 2, no saben qué hacer, no saben qué rumbo tomar, Dios mío. Quizás las circunstancias han sido fuertes, lo podemos entender, pero tú eres más grande que nuestros problemas. Tú eres más grande que nuestras circunstancias. Tú eres más grande que nuestra situación adversa. Tú eres más grande que nuestro dolor. Tú eres más grande que nuestra situación por la que estamos pasando, Señor. Mete tu mano poderosa en el corazón de cada creyente en esta mañana. Pon gozo, pon gozo, pon gozo, pon gozo, pon gozo en esta hora, pon paz. Llénalos de vida, Dios mío. Quebranta las cadenas, rompe los yugos, Señor amado. Y levanta un pueblo vigoroso en el poder del Espíritu. Levanta un pueblo vigoroso en el poder de tu fuerza, Dios mío. Que ellos puedan entender que eres nuestro refugio, nuestra fortaleza. Oh, Señor amado, que eres nuestro pastor y nada nos faltará. Yo te pido que los cubra con tu poder, que los cubra con tu gloria, Dios mío, y que los ayude a entender el propósito al cual han sido llamados en esta hora, en el nombre de Jesús. Yo creo que en esta mañana, esta es una mañana de liberación. Yo sé que era un estudio bíblico, pero aquí yo no mando, aquí manda el Espíritu Santo, aquí manda el Señor. Dios está tratando con tu vida, Dios está tratando con la mía, Dios está tratando con su pueblo. Esto no se trata de qué grupo pertenezco, hermano. Somos la iglesia del Señor, pertenecemos al cuerpo de Cristo. ¿Cuánto alaban al Señor? Pero yo quiero seguir leyendo aquí. Esto ha sido diferente, pero a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, aleluya. Mira el libro de Mateo capítulo 10, verso 37, continuando con lo que estamos hablando. Mateo 10, 37, dice la palabra, basado en este mismo tema que estamos viendo y basado en lo que estamos ministrando, dice, el que ama a padre o a madre más que a mí. Entonces, lo que te estaba explicando ahorita. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. Si tú amas a tu padre o a tu madre o cualquier otra cosa más que a él, no eres digno de mí, dice el Señor. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. El que haya su vida, la perderá, su vida, sus metas, sus propósitos, como te explicaba ahorita, la va a perder. Dios te da cuerda, pero lo vas a perder. Pero el que pierde su vida por causa de mí, cuando tú sueltas tus planes, cuando tú sueltas tus metas, tú sueltas tus sueños, por causa de Él, por seguirlo a Él, vas a hallar la vida. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esta no es la vida que te promete lo de la falsa prosperidad, no, esta es la vida abundante que viene del trono de Dios. La vida con gozo, con paz, la vida con lo que tú, las herramientas necesarias para levantarnos en el tiempo que nos ha tocado vivir. Alabado sea el Señor. Mateo 16, verso 24. No te olvides que estamos hablando de la primera cosa que debemos tener en cuenta para ser un buen discípulo, de ser fructífero en nuestro servicio para Dios. Mateo 16, verso 24, esta también ya la has visto, la hemos visto anteriormente. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Todo está envuelto.
niégate a ti mismo. Toma tu cruz y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Todo el que quiera salvar su vida terrenal, su vida propia, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. En otras palabras, cuando entrego todos mis proyectos al Señor, entrego todos mis planes al Señor, todas las metas que yo tenía, las entrego al Señor por causa de Él, yo te aseguro algo. Él pondrá mejores metas. Él pondrá mejores propósitos. Porque los resultados no son solamente para esta vida, sino para la vida por venir. ¿Cuánto alabará el Señor? Segunda cosa importante para nuestro crecimiento y para ser un buen discípulo del Señor es, número 2, tener una actitud humilde y voluntad de servir a los demás. Tener una actitud humilde y tener voluntad para servir a los demás. Mira el libro de Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, verso 12. Estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente en este momento. Dice, después de lavarle los pies, está hablando del Señor Jesús cuando estaba reunido con sus discípulos, esa última noche que él pasó con ellos, después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? Está hablando del maestro lavándole los pies a los discípulos. Y él dice, ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor. Y tienen razón, porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo. No te olvides esa frase. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, los siervos. La palabra correcta es esclavos, somos esclavos del Señor Jesucristo, somos esclavos de amor. Los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Claras palabras. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Si vimos al maestro, él se puso como ejemplo de servicio. ¿Qué tú crees que Dios espera de ti y espera de mí? Que seamos servidores, que sirvamos, que también mostremos ese ejemplo, que seamos dispuestos, estemos siempre dispuestos a servir. ¿Se acuerdan que dice la Biblia que en el reino de Dios el más grande es el que sirve? El que no sirve, no sirve. Dios nos llamó a servicio. Dios nos llamó a dar nuestra vida por causa de los hermanos. Quizás no vamos a dar nuestra vida como la dio el Señor por nosotros en la cruz. Esa obra redentora solamente la llevó Cristo Jesús. Pero Él nos llama a nosotros a servicio, a servir, a amar y servir. Alabado sea Dios. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 2, verso 1. Filipenses capítulo 2 y el verso 1. Alabado sea el Señor. Dice, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? La Nueva Traducción Viviente nuevamente. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz. Mira cómo vamos a hacer, como el apóstol Pablo le está diciendo a los filipenses que lo hacen feliz. Mira cómo hacemos feliz a Dios. Háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento, un mismo propósito. Pero siempre estamos pensando en que yo soy mejor que aquel, que mi iglesia es mejor que aquella tiene una mejor estructura eclesiástica que la mía. Y cosas como esa, hermano. La sustancia es la palabra, la sustancia es la escritura.
La sustancia es que seamos fieles a la Escritura. Las estructuras son buenas, amén. Las denominaciones son buenas, amén. Pero vamos por encima de eso, a amarnos, obviando el hecho de que si aquel es bautista, que si aquel es pentecostal, que si aquel es metodista. A mí no me importa eso. A mí me importa que tengamos un mismo corazón, una misma disposición de servicio a Dios en Cristo Jesús, y que la Escritura sea la que reine, claro que sí. La sana doctrina reine. Y él dice: háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. ¿Cuál es ese principal? Dar gloria a Dios. Dar gloria a Dios. Exaltar a Dios. Bendecir a Dios. Verso 3. No sean egoístas. No traten de impresionar a nadie. No traten de impresionar a nadie. Con palabrerías, con muchos hechos, astucias. Sean humildes. ¿Yo? Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Considerando a los demás como mejores que ustedes. ¿Considera tú a tu hermano mejor que tú? Ay, no, yo soy mejor que él. Yo hablo mejor que él. Yo predico mejor que él, enseño mejor que él. Considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, no te ocupen tus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás, interésate en los demás. Si todos tuviésemos esta misma actitud, todo el cuerpo de Cristo estaría suplido abundantemente, porque yo pienso en ti, tú piensas en aquel piensa en mí, la iglesia piensa en ella. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Ahora mira el verso 5. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios, que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Era todo Dios, era todo hombre. Óigalo bien, todo Dios y todo hombre. Pero no se aferró a que era Dios solo. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. ¿Por qué? Porque Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Él vino, aleluya, para alcanzarnos a nosotros. Él murió, aleluya, el justo por los injustos, para llevarnos a la presencia de Dios. Él dejó de ser Él para ser de nosotros y nosotros fuéramos de Él en Dios. Meditemos en estas escrituras, hermano. Saque tiempo para meditar en estos versos de Filipenses, capítulo 2, del 1 al 8. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. Humillémonos en obediencia a Dios. Tomemos las escrituras y vamos a hacerlas nuestras, vamos a ponerla en práctica, vamos a vivirla, vamos a proclamarla, vamos a predicarla, pero sobre todo vamos a vivirla. El propósito de Jesús con estos versos que hemos visto, con estos actos, era establecer el modelo perfecto de humildad y de amor. Eso es lo que Dios quiere contigo, eso es lo que Dios quiere conmigo. Pues es la importancia del costo del discipulado, que seamos humildes como Él fue humilde, que seamos, aleluya. Es más, mira la escritura en Mateo capítulo 11. Él es nuestro ejemplo, lo leímos ahorita. Santo es el Evangelio. Mateo capítulo 11, verso 28. ¿Se acuerdan? Una escritura que usted conoce, pero déjame leerte la completa en el contexto. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Oiga esto. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. Aprended de mí, que soy manso y humilde. Que aprendamos a caminar en mansedumbre, que aprendamos a caminar en humildad, que seamos humildes, hermano. Manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Quieres descanso para tu alma? Tenemos que aprender del Señor. ¿Y qué vamos a aprender del Señor? Ser mansos y humildes.
porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Mateo 11, 28 y 29. Aleluya. Él es el ejemplo supremo de la humildad sin egoísmo. Nos anima a nosotros a hacer lo mismo. Si Él te dice que tú lo puedes hacer, lo puedes hacer. Si Él me dice que yo lo puedo hacer, yo lo puedo hacer. Por medio de su Espíritu Santo que nos fue dado, nuestro paracletos, nuestro ayudador. El libro de Santiago, capítulo 1, verso 22. Santiago 1, verso 22. En la traducción viviente, en el verso 22 dice, no solo escuchen la palabra de Dios. Oiga, no solo escuchen la palabra de Dios. Tienen que ponerla en práctica. Ay, hermano, nos gozamos con el mensaje que usted trajo. No. Nos gozamos con el mensaje que hemos comenzado a practicar. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pero si miras, verso 25, brinca el verso 25, pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Dios te bendecirá por tu obediencia. Dios te bendecirá por tu obediencia. ¿Sabes qué? El corazón nuestro, cuando está crucificado en Cristo y la nueva naturaleza que está en nosotros está a flor de labios, va a encontrar que ella misma te va a dirigir a tener hambre por la palabra, hambre por las cosas de Dios, hambre por aplicar la palabra. Dios te va a bendecir. Mira primera de Pedro capítulo 1, verso 21. Primera de Pedro 2, verso 21. Dice, pues Dios los llamó a hacer lo bueno. La traducción viviente también. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Jesús es nuestro ejemplo y tenemos que seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios que siempre juzga con justicia. Este es el ejemplo que Él nos dejó. Él nunca pecó, pero tú y yo sí pecamos. Y aun cuando pecamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, levantarnos y seguir hacia adelante. Termino en esta mañana con Primera de Juan capítulo 2, verso 3. Primera de Juan capítulo 2, verso 3 en la nueva traducción viviente. Aleluya. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos su mandamiento. Esto no se trata de que yo diga yo conozco a Dios porque soy de la iglesia tal y cual, o porque ando con una Biblia bien grande aquí debajo, o porque me he visto de X o Y forma. No, hermano, podemos estar seguros, dice Juan, 1 Juan 2:3, podemos estar seguros que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, Juan dice, la palabra de Dios dice, es un mentiroso y no vive la verdad. Pero los que obedecen a la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. En humildad, en mansedumbre, en el amor de Dios, en obediencia a Dios, sometidos a la voluntad de Dios, no importando las circunstancias. Decir que somos discípulos del Señor es un gran compromiso de un gran precio. ¿No te has dado cuenta que así es? Por eso es que estamos hablando de este tema. La importancia y el costo del discipulado. Hay que pagar un costo. Hay que pagar un precio. Ya el de la salvación fue pagado en la cruz del Calvario. Pero te corresponde a ti, me corresponde a mí pagar el precio de nuestra consagración, dedicación
de la disciplina, del discipulado del Señor. Ser discípulos del Señor. Tenemos que pagar el precio. En la próxima enseñanza vamos a continuar hablando de estas cosas que debemos tener en cuenta para ser un buen discípulo del Señor. Y te aseguro desde ahora, Dios quiere que vivamos vidas de excelencia, que seamos excelentes en Él. Amén, hermano. Alabado sea Dios. Fortalécete en el Señor, en el poder de su gracia, en esta semana, y dale gloria a Dios. Y permite que Él cambie tu corazón, cambie tu mente, tus pensamientos, que Él cambie tu forma de proceder y se glorifique en ti. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. La hemos recibido con gozo, la hemos recibido con mucho amor. Gracias, Padre amado, porque es tu palabra la que nos cambia, es tu palabra la que nos transforma, es la palabra la que nos da vida y vida en abundancia. Permite que estas escrituras que hemos visto en la mañana de hoy florezcan en nuestros corazones y en nuestras mentes, y seamos rápidos para obedecer tu palabra y ponerla por obra. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Bendice a ese pueblo que ha estado escuchando esta palabra en esta mañana, y que tú derrame tu bendición abundante sobre cada uno de ellos. Que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el poder del Espíritu Santo sea sobre ti, tu familia, los tuyos, en el nombre de Jesús. Gracia y paz.